Hace un tiempo tuvimos sentado en esta misma silla un peso pesado de la industria, a Michel Esquerré, presidente de PymeMat. Él nos habló del negocio maderero, pero también es la mente maestra detrás de una invención radical, un aislante hecho 100% de corteza de eucalipto. Tener la idea de genio, pero fabricarla a escala industrial es de valiente. Hoy conocemos al hombre encargado de las operaciones, el responsable que el invento de su padre llegue a todas las obras de Chile. Hola madereros, bienvenidos a Madera que Construye. Hoy tenemos un capítulo de secuela, un apellido que es de sinónimo de madera en Chile. Nos acompaña Jack Esquerré, gerente de operaciones de Aislacor. Como muchos saben, su padre, Michel Esquerré, ya pasó por estos micrófonos. Él fue quien vio una solución térmica donde las forestales solo veían desecho. Estamos hablando de la corteza del eucalipto. Ganaron el primer lugar en la innovación Madera 21 de Corma, pero hoy el protagonista es Jax, porque el inventor crea el prototipo, pero el gerente de operaciones es quien tiene que estandarizarlo, fabricarlo y lograr que sea rentable. Jax, bienvenido. Llevar el apellido Esquerré en la industria maderera ya impone respeto y tomar la idea de tu padre, que además es presidente de PymeMat, debe ser un desafío gigante. Cuéntanos, ¿en qué momento dejas que tu padre sea el visionario y él dice, ok, el invento funciona, pero ahora yo me encargo de las máquinas, la logística y la fábrica? ¿Cómo es esa transición del laboratorio a la producción industrial? Antes de comenzar, si estás acá es porque te importa construir con sentido. Sabemos que la madera no solo es un material, sino una forma de mirar el mundo. Si este contenido te hace pensar, te inspira o te conecta con lo más profundo, suscríbete, no por el canal, sino por todo lo que nos queda por construir juntos. Yo creo que en ningún momento él deja de ser el visionario y tampoco no es que esté metido haya dejado de estar involucrado en la operación, porque finalmente al ser esto una planta piloto, ¿no es cierto?, única en el mundo, necesita que todas las cabezas de la empresa se unan para llegar a los objetivos que teníamos propuestos. Y también en el fondo no es fácil una planta piloto porque uno se pilla con desafíos que tiene que ir constantemente solucionándolo. Mientras más manos están involucradas en esto, apoyando, buscando ideas, es mejor. Entonces, padre de que él fue un visionario junto a la Universidad de Concepción. Esto partió en el año 2007 con un CRE de valía, se fueron a la Universidad de Wageningen en Europa y ahí ellos empezaron a buscar soluciones constructivas, leros, distintos usos para la corteza de eucalipto en el fondo. Y ahí estuvo congelado el proyecto hasta el 2017 cuando se retoma con lo de la Universidad de Concepción y con su ayuda se logra este producto de aislante para viviendas, ¿no es cierto? O para la construcción, que ha dado muy buenos resultados. El llevarlo a cabo, como dices tú, pasar a la industrialización del proyecto, que más de ser un startup o una idea, ha sido un desafío, porque como dije antes, esto es una planta piloto, entonces no teníamos ningún referente, ningún especialista, a nadie a quien acudir en el fondo frente a alguna problemática que tuvieran las máquinas o la producción misma. Entonces nosotros mismos tuvimos que ir buscando las soluciones y creándolas, incluso con ingeniería local de Concepción de la región del Biobío, con maestranzas locales de la región del Biobío, y lo hemos logrado. Nos costó, pero lo logramos. Eso más que nada como en base a tu pregunta. No, lo que sería interesante también comentar es que finalmente esto nace porque nosotros tenemos una empresa forestal donde veíamos que se hacían grandes silos de corteza y mantener silos de corteza en cualquier planta es peligroso y utiliza mucho espacio. Entonces, por de ahí nace la idea de ir a la Universidad de Wageningen a ver se hace con este residuo. Constructores piensan en la logística. Se imaginan estandarizar paneles perfectos usando la corteza de un árbol que siempre es distinta. Jax nos va a explicar cómo domar la naturaleza a nivel industrial. Enten Jax y hablemos de esa pesadilla operativa. Jax, tu papá inventó la receta, pero tú tienes que administrar la fábrica y despachar los paneles. Todos sabemos que el eucalipto bota la corteza, pero operativamente, ¿cómo la recolectan a gran escala? ¿Tienen alianza con aserraderos locales para asegurar la materia prima constante? Nosotros tenemos, como dije antes, el proyecto nace porque nosotros teníamos la problemática de la corteza eucalipto. Nosotros tenemos 3 chipeadoras en la planta en Forestal Coyigura, que es una de las empresas del grupo, que es lo que hace que mi padre sea forestal finalmente. Y en base a esa problemática nace este producto. Ahora, nosotros no tenemos ningún convenio con nadie porque nosotros nos autosustentamos con nuestra corteza. De hecho, nosotros usamos con suerte un 20% de la corteza que producimos mensualmente para producir Aislacor. Por lo tanto, en temas de corteza no es como que haya un déficit que podía verse. Solo con nuestra planta
podríamos llevar a 5 veces lo que podríamos producir en las plantas que tenemos actualmente. Y esa planta que tenemos actualmente es alrededor entre un 4 y un 8% del mercado de aislación en Chile. Entonces el tema de la materia prima, entre comillas, no es un problema, pero tiene otras dificultades sí que vienen del mismo producto. Sí, son la corteza, por ejemplo, que ha estado mucho tiempo en el bosque, es más difícil de tratar que una que fue cosechada recientemente. No se puede utilizar corteza siniestrada, por supuesto. Entonces ahí hay una serie de variables que realmente uno se tiene que poner bien como exigente con la corteza que uno quiere elegir y elegirla de estos silos, ¿no es cierto?, que se crean. Ya que se habla mucho de los problemas de la lana de vidrio, la picazón, la toxicidad. A nivel operativo, ustedes prometen una instalación hasta un 30% más rápida. ¿Qué tiene el diseño y la rigidez de Axlacor que le ahorra tanto tiempo al maestro en terreno? Cuando, antes del primer punto, claro, efectivamente la lana de vidrio genera, uno tiene que utilizar un montón de EPP, guantes, trajes blancos, carilla. Yo tengo aquí incluso un panel de Islagor, como pueden ver, y esto me lo puedo pasar por la cara, por las manos, en el fondo, y no genera ningún tipo de irritación, ningún tipo de dolor ni enfermedad, en el fondo, por lo tanto, eso ya como en términos de para el trabajador ya es muy agradable, porque yo he escuchado constructores que me dicen que de repente, por ejemplo, cuando tienen que instalar la lana de vidrio, muchos de sus trabajadores no llegan porque saben a lo que se van a ver enfrentados ese día. Entonces, no sé, faltan 3, faltan 4, no creo que falten todos los trabajadores, pero sí pasa comúnmente que faltan a la hora de instalar la lana de vidrio. Y por otro lado, en términos de la velocidad de instalación, claro, nosotros estamos hoy en día cortándolo en paneles, como puedes ver así, generalmente de 1,20 por 60, pero también estamos trabajando, por ejemplo, con viviendas industrializadas, que ellos nos piden dimensiones específicas, por ejemplo, no sé, 3,19 m por 0,78. Entonces, eso agiliza mucho la instalación en sus plantas. No tiene que estar cortando la lana de vidrio para encajarla en los tabiques. Y aparte de eso, la manipulación es mucho más fácil, como puede ver. Entonces, el hecho de tener que no estar con guantes, no estar con máscara, la manipulación es más fácil. El hecho de que nosotros lo hagamos un poco como a la medida, el corte, todo eso disminuye el tiempo de instalación. Y lo otro que es interesante, porque tú estás aquí nombrando, ¿no es cierto?, el tema de la salud, el tema de la velocidad de instalación, y lo otro que también es muy bueno es que hoy en día, comparado con la lana de vidrio, con la lana de roca y con el EPC o el Plumavit, ¿no es cierto? Hoy en día esto tiene un lambda, que es el coeficiente térmico menor, lo que quiere decir que tiene mejores cualidades de aislación que los 3 productos que comenté anterior. Entonces, más que cambiarse a un producto sustentable que tiene peor aislación, tú le estás cambiando a un producto sustentable que tiene mejor aislación térmica, mejor aislación ignífuga y además tiene menos tiempo de instalación. Y súmale también que el producto es sostenible, verde y viene de un proceso circular. Entonces, bueno, lo que más le interesa a todos, el precio, que hoy día tenemos un producto que está al mismo precio que la lana de vidrio, entonces ya finalmente no es un commodity, es algo que tú puedes elegir y decir, bueno, si me sale al mismo precio, es verde y tiene mejor conductividad térmica, ¿por qué no voy a cambiar? No hay por dónde perderse. Correcto. Ya que la corteza natural es irregular. Como ingeniero a cargo de las operaciones, ¿cómo lograste que el panel número 1 aísle exactamente igual que el panel número 10.000 para no fallar en la norma técnica? Claro. Eso es divertido porque, bueno, siempre para que entendáis tú, bueno, primero que nada, esta es una planta industrial bastante grande. Estamos hablando que no es muy artesanal la producción de este producto. Son 2 plantas, una en Santa Juana, donde se trabaja la materia prima, y una planta en Bellavista o Tomé, donde se hace el producto final. Todo esto funciona de manera automática con PLC. Es una planta que se trajo de Italia específicamente para este producto. Y funciona completamente automática. Nadie trabajando manualmente en la planta. Uno ingresa recetas del producto que quiere y el producto tiene pesas que pesan el material para que venga la misma cantidad de bicomponente, que es lo que une, ¿no es cierto?, el producto de corteza. Después pasa por un producto que lo mezcla, que lo une y lo unifica, pasa por un horno que lo calienta para que se genere el manto, y después de eso viene un manto gigante, un manto interminable, por si donde vamos cortando. Por supuesto que el primer corte se desecha porque generalmente viene con un poco más de corteza y lo hace irregular, y el último corte que se desecha también. Pero todo lo que es intermedio es bastante parejo por la tecnología que tienen las máquinas. Por supuesto que fue un desafío originalmente ver cómo logramos. Teníamos algunos problemas, por ejemplo, de repente que este manto salía medio ondulado, entonces eso sí efectivamente generaba distintas densidades en la plancha,
pero una vez que se reguló eso de la ondulación en el manto y que salía parejo, ya las plantas salían todas iguales. Entonces sí fue un desafío, pero la tecnología que importamos nos permite no tener que preocuparnos tanto de esas diferencias de densidades en el producto. Genial. En Ferramenta nos gusta la innovación que rinde en las obras. Y hablando de dudas técnicas, ya que el mercado es conservador, vamos a someter el producto estrella de la familia a nuestro test rápido. Mira, yo te Mm, digo el miedo del constructor y tú me dices si es mito o realidad. ok, démosle. Si le entra humedad al tabique, ¿la corteza se pudre? Y tú. Si ustedes van a la página web de islaweb.cl, se van a encontrar con un informe realizado por la ICTUC, donde se muestra las cualidades de transmisión del vapor del producto, lo cual nos genera condensación dentro de los tabiques. Decirlo en palabras simples, el producto transpira bastante bien el agua de un lado al otro, por lo tanto no absorbe la humedad en el fondo en el mismo producto. Está el informe Vamos con el... en www.islabor.cl, en la zona de informe, ahí está permeabilidad al vapor. Perfecto, ya ahí pueden ver directamente en la web. Y Ujú. vamos por el otro. Al ser madera pura, ¿es un banquete para las termitas? Mito también, porque esto no es madera, es corteza. Efectivamente, la madera es lo que buscan los insectos porque la madera es lo que contiene la mayor cantidad de nutrientes en el árbol. Finalmente, la corteza lo que más hace es proteger la madera justamente de hongos, insectos y otras especies, ¿no es cierto?, que pudieran atacar la madera. Entonces, la corteza sí tiene nutrientes, pero no tiene tantos como la madera y además tiene otros componentes como el cineol que a lo que creo que le llaman eucaliptol también a algunas personas, ¿no es cierto? Pero que es un producto que incluso se usa contra plagas de mosquitos, cucarachas, de insectos. Tiene como unas características propias que lo hacen no inmune o que rechaza un poco estas plagas de insectos a la hora de trabajar con él. Y hablemos de otro mito que siempre recae en la madera. Hay un Mm, incendio, esa pared va a arder más rápido ya. que tenga el Ese también es aislante. interesante. Ese también es mito. ¿Por qué? Partamos como por lógica. Cuando pasa un incendio forestal y consume un bosque de eucalipto, uno puede sacarle la corteza al eucalipto y por dentro el palo se mantiene bien. La corteza está hecha tanto, como decía yo, para proteger al árbol en el fondo de intrusos exteriores, pero también del fuego y de condiciones térmicas. Entonces, como que naturalmente uno tendería a pensar que la corteza está como naturalmente hecha para proteger del fuego. Entonces, no sé, pero a pesar de eso, nosotros hicimos pruebas también de asimilación al fuego, que también están en la página web, que pueden revisarlas. Tenemos F15 para distintos tipos de tabique y alcanzamos a que no hubiera llama en el tabique como a los 89 minutos. Y nosotros ya asimilamos a F15, lo que quiere decir que podríamos cumplir con un F15, un F30, un F60 y yo creo que si hacemos alguna especie también puede llegar a un F90. Entonces, además de eso, el producto no tiene ningún retardante, es decir, naturalmente está llegando a esos límites de ignífugo. Entonces, no, de hecho, a nosotros nos sorprendió bastante las pruebas de ignífugo porque igual hay que admitirlo, teníamos nuestras dudas de cómo se iba a comportar con el fuego, pero se comportó súper bien. De hecho, yo lo he aprendido en reuniones con distintas constructoras ahí, así en la oficina, como que tiende a carbonizarse, como que no prende una llama así como que se carboniza un poco. Muy Eso. interesante. Vamos con el último. ¿Es una solución artesanal que no puede abastecer grandes proyectos? Ya, ese es mito también. Como te comentaba antes, no es una solución artesanal, una solución bastante industrial. Los podemos producir alrededor de 120.000 metros cuadrados al mes. Que te hagáis una idea, es una casa usará unos 170 metros cuadrados al mes. Entonces son 120.000 metros cuadrados al mes. Por eso nosotros podemos llegar al 8% del mercado chileno. Entonces el 8% del mercado chileno ya no te convierte en algo artesanal, sino que ya eres bastante industrial. De hecho, nosotros abastecimos a todas las tiendas Easy de Chile con el producto. Entonces no tenemos problemas, que fue uno de los cuestionamientos que también nos hizo el retail, un poquito como, oye, puta, pero me vaya a poder dar stock cuando yo te pida, y sí, no tengo problema, o sea, tú me dices, y no hemos tenido problema con esto estoquearlo en ningún minuto. Así tampoco como con industrializadoras de viviendas que de una semana a otra me dicen, oye, necesito 2.000, 3.000 metros cuadrados, y para nosotros no es problema producir eso. Entonces, em, partir por decir que no es artesanal, diría yo, bastante industrial y tecnológico, y terminar por decir que, a menos que todas las constructoras de Chile se nos vinieran encima, que espero que pase, deberíamos poder cumplir a cualquier cliente en cualquier momento. Genial. Ahora adentrémonos más en el negocio, en la escalabilidad.
Ir con Sí, sí. los estándares térmicos en Chile es un desafío, especialmente con los exigentes planes de contaminación atmosférica, PDA. ¿Qué tan difícil ha sido el proceso de certificar técnicamente que la corteza rinde igual o mejor que los materiales industriales tradicionales? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despacho rápido y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Mm. No sé si ha sido un desafío, pero ha sido bien engorroso todo el tema porque uno tiene que enviar ciertas probetas, ¿no es cierto?, a Santiago, a las distintas universidades, al DICTUC, al IDIEM, para que ellos validen finalmente tu lambda, que es lo que decía yo, ¿no es cierto?, coeficiente de conductividad térmica. Con ese lambda tú eres el que calculas el R100, que finalmente es lo que te dice el PDA que tú puedes lograr. Pero que hoy en día ya como que el PDA no es lo más importante, porque en noviembre del 2025 empezó una nueva normativa térmica que aplica para todo Chile. Entonces ya no son solamente las zonas que se está buscando descarbonizar, sino que esto ya es a nivel país, donde zona va a tener una norma. Como una idea, por ejemplo, en las zonas donde hay más diferencias de temperatura, por ejemplo, precordillera, donde tienes mucho calor y mucho frío en invierno, es específicamente la zona, imagínate que es de la A a la G, entonces va a ser una zona más abajo, y eso va a requerir más aislación térmica. Nosotros tener un mejor coeficiente térmico nos permite aislar con menos espesor, porque te permite ahorrar en el tabique de la construcción. ¿Se entiende? ¿No? Pero, por ejemplo, en vez de tener un tabique, por ejemplo, hay zonas que te piden 120, ¿no es cierto? 120 de espesor, entonces tú tienes que tener un tabique que soporte esa estructura. Pero con nuestro producto, al tener menos, tú podrías hacerlo con 80. Entonces tú te ahorras ese porcentaje de madera del tabique completo al poner nuestro aislante, por tener mejor conductividad térmica. Pero sí fue un desafío, porque fueron varios ensayos y error, más que nada porque como es Santiago era de repente difícil ya las probetas se echaban a perder en el camino, me pasó un par de veces, pero nos ha ido bastante bien y sobre todo el producto que sacamos nosotros ahora último, que es el producto como que se está vendiendo más, que es el de 20 kilos, que ese, como te decía yo, la mayoría de los productos hoy en día aislantes en el país tienen 0,4, 0,41 de lambda. El producto de nosotros tiene 0,37 en 20 kilos y ese producto tiene el mismo precio que la lana de vidrio, por lo tanto, entonces, parte de hacerlo más pequeño el tabique, es al mismo precio, en metros cuadrados. Genial. Jack, siendo tu padre el presidente de PMMAT, ¿es Aislacor también una forma de demostrar a los pequeños cerraderos que sus desechos forestales valen dinero y pueden ser parte de una economía circular rentable? Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que no es solo Aislacor, sino que todos los subproductos de las plantas, tanto de acerrío como de chipeo, como que están involucradas en la madera, tienen un valor y hay que buscar al cliente indicado nomás que lo compre. Por ejemplo, nosotros vendemos nuestros subproductos, la mayoría de nuestros subproductos hoy en día de la planta, vendemos astilla de pino que viene del aserradero, vendemos acerrín que viene del aserradero y así, y ahora estamos trabajando con la corteza que viene del chipeador, entonces estamos intentando de aprovechar al máximo, ¿no es cierto?, todo lo que son
residuos forestales para darle un valor agregado y eso también nos haga más competitivos en el mercado para poder salir a comprar madera, para poder tener, como se dice, más holgura en la planta para hacer nuevas cosas. Entonces, creo que uno nunca tiene que quedarse estancado viendo, por ejemplo, si tiene un residuo. Yo creo que la mayoría de yo creo que ya el mercado como global, de todos los mercados, se está dando que estos residuos tienen un uso y tienen un valor, y solamente hay que darle un par de vueltas en la cabeza para encontrar ese valor y ver negocio. Totalmente, muy de acuerdo. Además, hemos tenido entrevistados que también nos han demostrado que se pueden hacer muchas cosas con los desechos forestales. Sí, de todas maneras. Si soy una constructora que hace 100 casas al año, ¿cómo me convenzo Mm, operativamente de cambiarme de la lana mineral a Islacor? ¿Vamos por costo, sostenibilidad o por velocidad? las tres, yo creo. Yo me iría por las tres. Yo primero le diría que este es el mismo precio del producto que están utilizando ahora. Segundo, les diría que se están ahorrando los EPP de la instalación de la lana de vidrio. Tercero, les diría que se están ahorrando, dependiendo de la zona térmica, el tabique de más dimensión, si es que fuese el caso. Y cuarto, les diría, bueno, que el proceso de instalación es más rápido. Y quinto, le diría que tienen una buena posibilidad de hacer marketing con el producto. Es decir, que sus casas son más verdes, que son más sustentables, que en el fondo el producto es un producto circular que van a tener instalado en su casa y con mejores cualidades térmicas. Entonces, un buen gancho marquetero, ¿no es cierto? Es decir, que está ahí acercándote a lo verde. Yo creo que esos son los tres argumentos que estamos dando últimamente. Jack hace la aislación perfecta. Nosotros ponemos la estructura. Para los constructores que nos ven, un buen aislante necesita un esqueleto preciso para evitar puentes térmicos. Ferramenta.cl, somos tu partner estratégico despachando madera estructural y tableros calibrados a tu obra. Usa el 5% de descuento en tu primera compra, estructura sólida, aislación inteligente. Jack, para ir cerrando, ¿cuál es tu gran meta personal como gerente de operaciones para Islacor de aquí a 5 años? A mí me gustaría globalizar esta empresa, llevarla a todos los sectores internacionales que tengan trabajo con eucaliptus, que pues Brasil, Australia, Portugal, y globalizar el producto en el fondo, y un poco impulsar a que la construcción sea más sostenible, ¿no es cierto? Para que te hagas una idea, en Chile, sí, en Chile, esto es solo en Chile, porque hay países que es menor que sí. En Chile un 30% de la construcción son residuos, no desechos, porque los desechos son reutilizables, ¿no? Son residuos, es decir, un edificio de 10 pisos tiene 3 pisos que es pura basura. Hay que darle una vuelta, yo creo que el mercado está apuntando a eso, porque por eso yo creo que está apuntando también a la construcción en madera para las viviendas sociales, ¿cachai? Metiendo las industrializadoras que trabajan en madera, porque hay que apuntar a que la construcción sea más sostenible. Entonces, este es un producto que yo creo que va de la mano con esa lógica, va de la mano con la descarbonización a nivel país, va de la mano con productos circulares, ¿cachai? Y viene de un área que es el área forestal que está bien afectada o endemonizada, todo lo que es la parte como ambiental. Entonces, esto también te ayuda un poco a cambiar esa percepción de que no es solo, que no es negativo, sino de hecho es lo más renovable que hay en el área forestal. Totalmente de acuerdo. Es un producto que viene a aportar a una industria que es altamente contaminante. Por eso es importante que los Mm, constructores o los arquitectos piensen en materiales como la madera. claro. Ya que trabajar con la familia en una innovación que rompe esquemas no es fácil. ¿Sientes una responsabilidad extra por ser tú quien tiene que lograr que la invención de tu padre sea el estándar de construcción en Chile? Ojalá llegue a ser el estándar de construcción en Chile, sería el sueño del pibe, como dicen, ¿no? Pero la verdad es que sí siento la responsabilidad, pero creo que lo más importante, que más que sentirla yo, es compartirla con la gente con la que estoy trabajando, que eso es algo que hemos estado haciendo en el fondo en el equipo de Islacor, tanto en la parte comercial como en la parte operacional, y tanto con el mismo, con mi padre también. Un poco estar como todos convencidos de que este es el producto del futuro y todos tenemos la responsabilidad de que cada engranaje de esta empresa tiene que hacer su parte para lograr el objetivo de sacar adelante el producto en Chile y después para la globalización, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero sí se siente la responsabilidad, pero como la comparto con el resto del equipo, uno no se siente tan solo, tan Atlas, ¿no es cierto? Y sujetando el mundo. Entonces, está ahí tú como Atlas y tenés
más gente apoyándote a sujetar, ya no se te pone tan pesada la responsabilidad. Muy buena reflexión, sobre todo viniendo de un líder como tú. Ya que ustedes lograron ver tecnología térmica donde toda la industria veía basura forestal. Cuéntanos, si tuvieras que definir la madera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Mira, lo estuve pensando, porque algo me conversaste de eso, ¿no es cierto? Y claro, iba a decir como sostenibilidad, pero ya, yo creo que cualquier persona que viene aquí te dice esa palabra. Entonces, Es una de las más sí, utilizadas. claro, la más utilizada. Así que quise irme con otra palabra que es versatilidad. Creo que la madera es versátil desde que hace papel, cartón, celulosa, aislante, materiales constructivos, muebles. Imagínate, o sea, dime algo que no tenga madera. Hasta autos como de diseñador tienen madera. Entonces, la versatilidad que tiene el producto de la madera es infinito y cada vez van a salir más productos, como el mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros hicimos ahora, por ejemplo, Aislacor, que es un aislante para la construcción en base al área forestal. La gente de Arauco estaba sacando ropa con celulosa, entonces ya la versatilidad de la madera del área forestal no tiene límite, entonces hay que seguir explotando nuevas áreas para encontrarle más versatilidad a uno. Entonces, em, eso yo creo que es la palabra que me gustaría definir a mí la madera y el área forestal, versatilidad. Gracias, Jack. Excelente reflexión. Y quería felicitarte por ser un relevo de lujo, por esta gran innovación que hizo tu padre. Me imagino que se tiene que sentir orgulloso cómo estás llevando la operación. Y desde Ferramenta te agradecemos por tu tiempo y a ustedes. Gracias por acompañarnos. Recuerden que el residuo hoy es la tecnología de mañana. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchas gracias, Jack. Espero que te hayas sentido a gusto y espero que podamos seguir conversando más adelante de todo lo que están haciendo. Muchas gracias a ti, ¿ah? Pero yo creo que al final el que está más orgulloso de mi viejo soy yo por él haber creado el producto. Pero eso está bien. Pero muchas gracias, Eso es ¿ah? lo bueno, ir remando en familia. Muchas gracias por la Nos vemos. invitación, espero que estén muy bien. Chao, chao.